Hola, este es el seminario de Bioseguridad, Esterilización y Desinfección de la asignatura Microbiología de la Tecnicatura en Hemoterapia e Inmunomatología y tiene como objetivos introducir los conceptos de bioseguridad. Es muy importante ya que el personal de salud está expuesto a un riesgo biológico debido a que pueden estar expuestos a fluidos biológicos los cuales pueden contener microorganismos patógenos. Asimismo, los conceptos de esterilización, desinfección y antisepsia son de gran utilidad y deben conocer estos conceptos ya que son de vital importancia para garantizar la bioseguridad. Entonces ahora vamos a definir el concepto de bioseguridad. Esto es un conjunto de medidas de prevención que lo que quieren es lograr actitudes y conductas que logren disminuir el riesgo del trabajador de la salud y de las personas que asistan al ambiente hospitalario de adquirir infecciones en el medio laboral. Entonces, la bioseguridad tiene como objetivos establecer medidas preventivas de accidentes del personal de salud que, como dije anteriormente, van a estar expuestos a fluidos biológicos que pueden contener microorganismos patógenos. Por otro lado, otro objetivo es minimizar los riesgos, protegiendo tanto al paciente como al trabajador de salud, a toda la comunidad, ya que si los dos primeros no son cuidados, después el transporte de microorganismos puede llevarse hacia la comunidad y también minimizar los riesgos protegiendo al medio ambiente de agentes que son potencialmente nocivos. Esto es también muy importante, ya que como vamos a ver más adelante existen normas de bioseguridad relacionadas a el correcto desecho de residuos patológicos que si no fueran bien desechados, estos estarían en contacto con el medio ambiente, constituyendo un potencial reservorio de microorganismos patógenos. Por otra parte, también es de vital importancia llevar a cabo programas educativos de forma continua por parte del responsable de la bioseguridad, ya que siempre van a estar entrando personas nuevas a trabajar y que deben ser informadas para que puedan cumplir con las normas de bioseguridad y de esta manera disminuir el riesgo de contraer infecciones tanto hacia ellas como hacia las personas que atienden. Y de vital importancia es saber que las normas de bioseguridad no van a eliminar el riesgo, pero sí lo van a disminuir. A modo de antecedentes históricos podemos mencionar que ya en la década del 70 nacen las bases para fijar normas de bioseguridad en respuesta a potenciales riesgos del uso de agentes modificados genéticamente por ingeniería genética molecular. Esto tiene que ver con el hecho de que estos organismos modificados genéticamente deben estar confinados en el laboratorio y no diseminarse hacia la comunidad. Por otra parte, en 1983, la Organización Mundial de la Salud edita el Manual de Bioseguridad en el Laboratorio, el cual pasa a ser una referencia a nivel mundial en cuanto a bioseguridad. En 1985, el Centro de Control de Enfermedades desarrolló un material bibliográfico denominado Precauciones Universales para Sangre y Fluidos Corporales, el cual tenía normas específicas para la manipulación de fluidos biológicos debido a la aparición del virus de la inmunodeficiencia humana, HIV. Ahora bien, con respecto a los principios de la bioseguridad, vamos a ver que son tres. El primero de ellos es la universalidad, y esto tiene que ver con que las medidas deben ser aplicadas a todos los pacientes, trabajadores y profesionales de todos los servicios, independientemente de conocer o no su serología, ¿sí? Entonces, todo el personal debe seguir las precauciones estándares de forma rutinaria para prevenir la exposición de la piel y de membranas mucosas en todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes, estando o no previsto el contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente. O sea, siempre hay que cumplir las normas, siempre. Entonces, esto debe ser aplicado para todas las personas, independientemente de presentar o no patologías, ¿sí? Después tenemos el uso de barreras. Esto comprende
el concepto de evitar la exposición directa a sangre o a cualquier otro fluido biológico potencialmente infectado con microorganismos patógenos, mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan entre el contacto de los mismos. Esto es, el mejor ejemplo, el uso de guantes. También existen otros dispositivos, objetos de precaución, que son barreras mecánicas, que lo vamos a ver después. Entonces, el uso de estas barreras no van a evitar accidentes, pero van a disminuir el riesgo en caso de que ocurra un accidente. Y finalmente tenemos los medios de eliminación del material contaminado, que esto comprende, como ya les mencioné anteriormente, que existen distintas medidas y distintos recipientes para eliminar distintos residuos biológicos, que los vamos a ver más adelante, y también procedimientos adecuados a través de los cuales estos materiales se eliminan con el mínimo riesgo posible. Con respecto a los riesgos en el banco de sangre, vamos a encontrar de tres tipos, porque si bien la bioseguridad nace en respuesta a lo que son los riesgos biológicos particularmente, no olvidemos que también en cualquier ámbito de trabajo van a existir riesgos físicos que tienen que ver con las condiciones en las que se encuentra la infraestructura o el equipamiento, por ejemplo, así como también otros aspectos físicos del lugar en donde trabajamos que de no estar en condiciones pueden contribuir a generar, por ejemplo, incendios, accidentes eléctricos u otros tipos de problemas. A la vez, en un laboratorio existen riesgos químicos. Este riesgo es intrínseco de la manipulación de reactivos químicos, con los cuales para preparar distintas soluciones van a estar en contacto con químicos que muchas veces tienen distintos tipos de riesgos. Y finalmente, lo que concierne a la bioseguridad es el riesgo biológico que nace debido a la manipulación, al contacto que uno puede tener con distintos fluidos corporales de los pacientes, que pueden estar infectados con microorganismos patógenos. De esta manera, recordar siempre que de la conjunción del riesgo, ya sea químico, físico o biológico, que existen, que no pueden eliminarse, y de una condición insegura y una actitud insegura por parte del personal del banco de sangre por no cumplir las normas de bioseguridad, nacen los accidentes. Entonces, como dijimos anteriormente, el riesgo biológico está, y de no cumplir las normas de bioseguridad pueden ocurrir accidentes. En un banco de sangre, la exposición a sangre y fluidos puede ocurrir, y el riesgo de una posible infección va a depender de varios factores, entre los que podemos mencionar el tipo de fluido al cual se estuvo expuesto, siendo los de mayor riesgo la sangre y sus derivados, así como el semen y secreciones cérvico-vaginales. Sin embargo, existen otros fluidos, como la saliva y la orina, que no presentan un riesgo informado. Además del tipo de fluido, también el riesgo va a estar dado por la cantidad del microorganismo infeccioso presente en el fluido y también su viabilidad. La concentración de patógeno no va a ser lo mismo en sangre que, por ejemplo, en la orina. Entonces, esto va a depender, digamos, de la cantidad de microorganismos, no solo del fluido, sino también en qué etapa se encuentra la infección en el dador infectado, ¿no? Y la viabilidad de este microorganismo también va a depender del fluido en el que se encuentre. Por otro lado, tenemos otro factor que es la virulencia del patógeno, que no solo depende de qué tipo de microorganismo sea, sino también, imaginemos dentro del mundo de las bacterias, existen distintas cepas de una misma especie, las cuales poseen distinta virulencia, siendo algunas con más virulencia que otras. Y finalmente vemos el factor que es el tipo de accidente, y de esta manera podemos definir 4 tipos de exposiciones al fluido. La exposición va a ser dudosa, se la llama dudosa cuando va a implicar el contacto con del material biológico sin protección, pero con la piel intacta. Después la exposición pasa a ser probable cuando el contacto se da con una herida superficial o con las mucosas expuestas.
y después el grado pasa a aumentar a definido ya cuando la herida en contacto con fluido biológico sangra o se trata de una herida penetrante con una aguja que puede tener un fluido biológico. Y la exposición finalmente es masiva cuando ya se trata de una transfusión o inyección con sangre infectada. En el caso de que una exposición a algún fluido biológico ocurra, existen procedimientos que deben conocer para poder minimizar el riesgo de contraer una infección. Entonces, en primera instancia deberían limpiarse por varios minutos la zona expuesta con agua y jabón o una solución fisiológica si se trata de mucosas, para evitar la irritación de las mismas. Este procedimiento debe ser inmediato. También hay que notificar al jefe de servicio que corresponda, indicándole la exposición que ocurrió. También es necesario controlar la serología, tanto para HIV como a los virus de hepatitis B y C, tanto en el material infectante como en el accidentado. Después también hay que concurrir al servicio de infectología para que se efectúe una historia clínica y un seguimiento epidemiológico. Y también brindar la profilaxis específica según que sea el caso. Existen, por ejemplo, antirretrovirales que podrían ser efectivos durante las primeras 72 horas. Después hay que hacer un seguimiento serológico, así como también comunicar a la red correspondiente. Entonces, para minimizar riesgos, el ambiente de trabajo debe ser un ambiente seguro y para lograr esto, la limpieza es de vital importancia. Esto es un procedimiento que consiste en la eliminación de materia orgánica y otros elementos extraños de objetos en uso mediante el lavado con agua, con o sin detergente, usando la acción mecánica o de arrastre. Este procedimiento debe realizarse en forma cotidiana, no solo por el personal de limpieza, sino que también uno debe contribuir con la limpieza antes y luego de iniciar el trabajo en su puesto de trabajo. Y debe realizarse de arriba hacia abajo para evitar que, en caso contrario, si se hiciera de abajo hacia arriba, cuando ya se limpiaron las áreas más inferiores, al limpiar las áreas más superiores, podrían estar diseminando partículas que contienen microorganismos y estas podrían caer sobre las áreas ya limpias. Este procedimiento es, les repito, muy importante, ya que debe proceder a los procedimientos de desinfección y esterilización, conceptos que vamos a ver a continuación, ya que la limpieza va a disminuir la carga microbiana de los objetos para que después puedan ser esterilizados y desinfectados más eficazmente. Entonces, primero vamos a ver el concepto de esterilización, que consiste en la eliminación de toda forma de vida microbiana, incluidas las esporas que pueda contener un material. Esto está resaltado, ya que es la gran diferencia con el proceso de desinfección, que vamos a ver más adelante. Y estas esporas son formas diferenciadas que ciertos géneros bacterianos pueden lograr y en ciertas condiciones adversas, estas bacterias que pueden hacer este proceso de diferenciación hacia esporas disparan un mecanismo intracelular de señalización, activando la expresión de genes de esporulación y de esta manera formando estas esporas que son más resistentes a condiciones adversas. Posteriormente, cuando las condiciones mejoran, pueden volver a su forma vegetativa. Entonces, vamos a ver que existen métodos de esterilización físicos, que ahí están mencionados algunos, y métodos químicos, también ahí tenemos dos mencionados que vamos a ver a continuación en más detalle. Con respecto a los métodos físicos de esterilización, tenemos aquellos que son relacionados con el calor. El primero de ellos que vemos es la incineración. Ahí vemos un horno en el cual se están eliminando desechos patológicos descartados en bolsa roja. Este es un método por calor seco que se caracteriza por provocar la desnaturalización de proteínas y otras lesiones por oxidación de otras biomoléculas también esenciales para la vida de los microorganismos. Por otro lado tenemos un método por calor húmedo. El instrumental se llama autoclave, que ahí lo tenemos al lado. Podemos ver uno de los tantos autoclaves, modelos de autoclaves que existen. Y en este instrumento se introducen los elementos a esterilizar
y se alcanza una temperatura de 121 grados Celsius a una presión de 2 atmósferas por al menos 20 minutos. De esta manera también se van alterando la estructura de las proteínas, o sea, se desnaturalizan, también se ven afectadas las membranas plasmáticas y de esta manera se altera la vida de los microorganismos. Por último tenemos el calor, otro método por calor seco, que es una estufa que llega a unos 170 grados Celsius y a partir de ahí se espera 2 horas y de esta manera se eliminan los microorganismos. A diferencia del calor seco, el calor húmedo actúa mediante el vapor de agua que entra en contacto con los microorganismos, y en el calor seco, digamos, el calor es transmitido desde el material con los cuales el microorganismo está en contacto. Otros métodos físicos de esterilización son la filtración. Este es el pasaje de una solución a través de una membrana que se utiliza mucho para soluciones que no pueden ser autoclavadas porque no resisten las altas temperaturas, como por ejemplo medios de cultivo que contienen grandes concentraciones de azúcares, o soluciones de vitaminas que son termolábiles, o antibióticos, entre otros. Existen distintos tipos de filtros con distintos materiales porosos, pueden ser de asbestocelulosa, de vidrio, de cerámica, de poliestireno, entre otros. Y también existen una gran variedad de tamaños de poros, entre los que son más usados los de 0,22 micrómetros, que son lo suficientemente pequeños para detener a todas las bacterias. Entonces, quiero que les quede claro que estos se utilizan cuando hay soluciones que no pueden ser autoclavadas debido a que no soportan en las altas temperaturas. Por otro lado tenemos métodos físicos de esterilización que involucran a distintos tipos de radiaciones, como radiación gamma, que es una radiación ionizante de alta energía y corta longitud de onda, que se utiliza para material descartable como jeringas y guantes, no porque se vayan a reutilizar, sino que así es como se las produce para su venta. Por otro lado tenemos la radiación ultravioleta, que es de bajo poder de penetración en la superficie, es no ionizante, y esta radiación tiene la particularidad de formar dímeros de pirimidina en las bases, en los nucleótidos de los ácidos nucleicos, y de esta manera evitar generar daños en el ADN y que no pueden ser atravesados por la maquinaria de replicación y por lo tanto las bacterias no pueden multiplicarse. Ahora bien, respecto a los métodos químicos de esterilización, estos se usan en general en casos en los que los materiales nuevamente no puedan soportar las altas temperaturas del autoclave y que tampoco puedan ser filtrados. Entonces se utilizan estos métodos químicos. El primero de ellos que vemos es el de óxido de etileno, que es un gas incoloro. Ahí tenemos al lado una cámara de óxido de etileno en donde se introducen los instrumentos que van a ser esterilizados por este método, y este gas produce modificaciones químicas en las proteínas, las cuales son esenciales para la vida de los microorganismos, y de esta manera los destruye. En estas cámaras se utilizan bajas temperaturas entre 30 y 55 grados Celsius y un tiempo de exposición al óxido de etileno entre 8 y 10 horas. También tienen que saber que existen controles de esterilización que nos permiten saber si el proceso tuvo éxito o no, y se hacen a través del uso de indicadores que pueden ser físicos, que son los que se incorporan al equipo, como por ejemplo el termómetro en el autoclave, que nos permite detectar fallas precozmente. Esto es, digamos, podemos hacer el seguimiento de la temperatura durante esos 20 minutos que tiene que estar esterilizándose por autoclave y, digamos, podemos ver si la temperatura estuvo en esos 120 grados Celsius o no. Si no fue así, los elementos deben ser esterilizados utilizando otro equipo, ya que este tiene alguna falla. Por otro lado tenemos los indicadores químicos, que son en general cintas autoadhesivas que contienen una sustancia que lo que hace es virar de color en general cuando se alcanza la temperatura adecuada. Los resultados obtenidos son de inmediato entonces. Y después, por último, tenemos los indicadores biológicos, que en realidad son los más certeros, son los mejores, ya que constan de microorganismos resistentes como la especie bacteriana Bacillus subtilis, que son introducidos por ejemplo en el autoclave
y luego del proceso estas bacterias son incubadas en el medio de cultivo adecuado, el tiempo adecuado y a la temperatura óptima de su crecimiento. Y si bien son los más certeros, yo les marco ahí una desventaja que tienen, que es que el material debe ser separado. El material me refiero al que fue esterilizado y que se utilizó este indicador biológico. Tienen que ser separados por el tiempo que tarde en incubarse esta bacteria a su temperatura óptima de crecimiento. Entonces, si no hubo crecimiento bacteriano, quiere decir que el proceso fue exitoso, entonces el material se puede utilizar porque está estéril, ¿sí? Después tenemos acá distintos ejemplos para indicadores físicos. Tenemos como para calor húmedo y calor seco, podemos hablar del termómetro que registra la temperatura, entonces nos dice si la temperatura es la adecuada. En el caso de la filtración existe un test, bubble pressure, el cual nos determina si el tamaño del poro de los filtros es el adecuado, si no fue dañado. Y por último también tenemos dosímetros que nos van a decir si la dosis de radiación absorbida es la correcta en el caso de que se utilice radiación como método físico de esterilización. También tenemos entonces ejemplos de indicadores químicos, los cuales, bueno, pueden ser de uso externo, cuando nos permiten distinguir entre unidades procesadas de las no procesadas. Esto es, imagínense que si uno le pega cintas adhesivas, controles que tienen un indicador químico en unidades que fueron procesadas, van a tener un cambio de color, y las que no, bueno, todavía no va a haber virado el color, entonces nos damos cuenta cuáles están procesadas y cuáles no, y cuáles pueden ser utilizadas ya que están esterilizadas y cuáles no. Y cuando el indicador químico de uso interno documenta que el agente esterilizante ha penetrado al interior del objeto a esterilizar, entonces esto es muy útil. Tenemos ejemplos para lo que son calor húmedo y calor seco, esos tubos Brown 1, 2 y 3, que lo que hacen es cambiar de color cuando se alcanza la temperatura adecuada. Con respecto a la esterilización por óxido de etileno, tenemos que unas bandas adhesivas que lo que hacen es cambiar de color cuando se exponen al gas. Entonces, si estas bandas adhesivas están en el objeto pegadas y si cambian de color, quiere decir que el óxido de etileno alcanzó el objeto y hizo su efecto esterilizante. Y lo mismo con respecto a cuando se utiliza radiación, tenemos que podemos adicionarle disquitos que dosan la cantidad de radiación y de esta manera cambian de color, indicándonos que la radiación llegó al objeto que estaba en contacto con el disco. Ahora vamos a ver ejemplos de indicadores biológicos. Ahí tenemos en la tabla para el calor húmedo que se utiliza Bacillus stearothermophilus, que va un inóculo entre 1 y 5 por 10 a la 5 o 10 a la 6, y hay que incubar entre 24 horas a 56 grados Celsius. Después, para calor seco, tenemos las especies Bacillus subtilis o Clostridium tetani. Ahí están las condiciones del inóculo, la temperatura óptima de crecimiento y cuánto hay que esperar. Ven que va de 24 a 48 horas. También para óxido de etileno, que se utiliza Bacillus subtilis. Ahí tenemos la temperatura, el inóculo y las horas. Como ven, puede que, si bien es lo más certero, puede que el material que haya sido esterilizado por alguno de estos métodos y que se utilizó un indicador biológico de estos, pueda tener que ser separado por hasta 48 horas para saber si está estéril o no, ¿sí? Entonces es muy importante conocer esto, que si bien es el más certero, tiene la desventaja de tener que esperar. Y acá tenemos otros dos ejemplos de indicadores biológicos adecuados para los métodos de esterilización, radiación y filtración, que son Bacillus humilus, que puede soportar dosis de radiación menores a 3 rads, lo cual es un poco más que otras bacterias. Entonces, digamos, esta se utiliza para el método de radiación, y si, digamos, después de estar expuestos a esta radiación pueden crecer, quiere decir que el proceso de esterilización no estuvo adecuado. Y por otro lado tenemos Pseudomonas diminuta, que digamos es tan chiquitita que puede, digamos, funcionar bien para saber si los tamaños de poros no han sido
dañados, digamos. Entonces, si no pueden crecer en un cultivo bacteriano y luego ser filtrado con un filtro de 0,22 micrómetros, quiere decir que el filtro está bien y que quedó retenida toda esta bacteria tan pequeña en el filtro, y que lo que pasó estaba libre de bacterias. Ahora vamos a introducir el concepto de desinfección, el cual es el proceso de eliminación de microorganismos patógenos, excepto de las esporas bacterianas de los objetos inanimados. Y esa es la principal diferencia con el proceso de esterilización, que no puede eliminar todas las esporas bacterianas, ¿sí? Este proceso, su eficacia va a depender de varios factores, como ser la carga orgánica del objeto. O sea, si la limpieza fue inadecuada, como ya les estuve mencionando anteriormente cuando hablamos de limpieza, este procedimiento disminuye la carga de materia orgánica, que puede interferir con la eficacia de un desinfectante, ya que puede presentar un efecto estérico, o sea, hacer que las moléculas de desinfectante no lleguen a contactar al microorganismo, o también puede que esta materia orgánica pueda unirse al desinfectante y hacerlo menos activo. Entonces, de esta manera la eficacia del desinfectante se ve alterada. Además, también recordemos que la limpieza va a estar relacionada con la eliminación de una gran cantidad de microorganismos que están en las partículas de polvo, por ejemplo, y de esta manera también ayuda a disminuir la carga microbiana. Después, otro factor que afecta la eficacia de un desinfectante es su calidad y su concentración, digamos. Fijémonos que el desinfectante que estemos utilizando sea de buena calidad, que no esté vencido y demás. Y bueno, con respecto a lo que es la concentración, hay una concentración óptima según el desinfectante que se utilice, a la cual su acción va a ser más eficiente, ¿sí? Entonces, en general, a mayores concentraciones va a requerir un tiempo menor para ejercer su efecto desinfectante eficazmente. Y ya me adelanto a introducir que el tiempo de exposición es otro factor que va a afectar la eficacia de un desinfectante, y que, como bien lo dije recién, en general hay un tiempo óptimo y es inversamente proporcional a la concentración del desinfectante. O sea, a mayor concentración va a requerir en general un menor tiempo de exposición al agente antimicrobiano. Por otra parte, también el desinfectante, su eficacia va a depender de la naturaleza de la contaminación de los objetos, esto es, de qué tipo de microorganismo estemos tratando de eliminar. Según qué tipo de microorganismos vamos a preferir ciertos desinfectantes y no otros. Después, otro factor del cual va a depender la eficacia del desinfectante es la configuración física del objeto a desinfectar. Imaginemos que si es un objeto que tiene muchos recovecos, que es difícil que la solución de desinfectante llegue, digamos, le tendríamos que dar por ahí un mayor tiempo para que pueda penetrar todos esos lugares difíciles de acceder y que pueda hacer su acción, ¿sí? Y después, por último, tenemos el pH, ya que, digamos, ciertos desinfectantes van a tener que estar en una forma iónica y no en otra, y estas formas, el equilibrio entre ellas va a estar dado por el pH en el cual se encuentre esta solución, ¿sí? Entonces, al igual que para la esterilización, la desinfección también posee métodos físicos. El primero de ellos que vamos a ver es el calentamiento a 100 grados Celsius por 15 minutos, o sea, un proceso de ebullición que lo que hace es destruir a la mayoría de las formas vegetativas de las bacterias, hongos y virus lipídicos. En cambio, no es efectivo para destruir esporas y virus no envueltos. Por otro lado, tenemos el proceso de pasteurización, que puede darse de dos maneras: un calentamiento a 63 grados Celsius por 30 minutos o a 72 por 15 segundos, y en ambos casos un enfriamiento rápido a 10 grados Celsius. Esta técnica se usa fundamentalmente en la descontaminación de la leche,
y lo que hace es muy efectivo para destruir gérmenes patógenos con resistencia térmica similar o inferior a Mycobacterium tuberculosis, Brucella y Salmonella. No es un método que pueda destruir esporas ni virus no lipídicos. Y por otro lado también mencionamos acá a la radiación ultravioleta, que es comúnmente utilizada para desinfectar mesadas, por ejemplo, de laboratorio, con una radiación de algunos minutos para poder trabajar en una mesada desinfectada. Entonces, también, así como para la esterilización existen métodos químicos, para la desinfección también existen, y se los clasifica en tres niveles, alto, intermedio y bajo, y acá hay ejemplos de los tres niveles. Tenemos desinfectantes químicos de alto nivel como el glutaraldehído, el formaldehído y peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que van a actuar modificando irreversiblemente macromoléculas que son esenciales para la vida de los microorganismos. Después tenemos desinfectantes químicos de nivel intermedio, como son clorógenos, como la lavandina, y iodoforos, como el Pervinox, que son agentes oxidantes. Y después, por otro lado, tenemos los alcoholes, como el etanol, los fenoles, como la criolina, que actúan a nivel de membrana. Y después tenemos los desinfectantes de bajo nivel, como son los sales de amonio cuaternario, mercurio y sales de plata, las primeras que actúan a nivel de la membrana celular, y los compuestos de mercurio que en general son bacteriostáticos, necesitando grandes cantidades de concentraciones para alcanzar efectos bactericidas. Y lo que hacen es alterar los grupos sulfidrilos de las aminoácidos cisteínas, de las proteínas, y de esta forma alterando su función. Como les dije anteriormente, los desinfectantes químicos se van a clasificar entonces en niveles según la capacidad que tengan para eliminar distintos microorganismos y sus formas esporuladas. Esto es, bacterias vegetativas y sus esporas, hongos y sus esporas, virus lipídicos y no lipídicos, y particularmente también les nombro a la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que es una micobacteria cuya pared celular tiene un alto contenido lipídico y las hace más resistentes con respecto a las bacterias gram positivas y gram negativas. Entonces, acá tenemos ejemplos de desinfectantes de alto nivel, que son el glutaraldehído al 2% y el peróxido de hidrógeno al 6%, que si son administrados en el tiempo adecuado, tienen un efecto esporicida y los hace esterilizantes químicos también. Y también estos pueden eliminar fácilmente, rápidamente, Mycobacterium tuberculosis, bacterias vegetativas, hongos y virus lipídicos y no lipídicos. Estos actúan modificando irreversiblemente proteínas y ácidos nucleicos que son esenciales para la vida de los microorganismos. Después tenemos desinfectantes de nivel medio. Acá citamos a la lavandina o hipoclorito de sodio, que es lo mismo, 5% durante 24 horas, que no tiene un efecto esporicida, o sea, no puede eliminar esporas, pero sí elimina eficientemente Mycobacterium tuberculosis, algunas bacterias vegetativas, hongos y virus no lipídicos. En este caso lo hace a través de un efecto oxidante de macromoléculas que hace que se vea afectada la viabilidad de los microorganismos. Por otro lado, también podemos citar desinfectantes como etanol, que actúa a nivel de membrana más que por efecto oxidante, irrumpiendo la membrana. Entonces, en este caso vemos cómo ya va bajando el tipo de microorganismos que puede ir eliminando, y ahora vamos hacia los desinfectantes químicos de bajo nivel, que no pueden eliminar esporas ni Mycobacterium tuberculosis, y solo van a eliminar algunas bacterias vegetativas, hongos y virus no lipídicos. Acá tenemos el ejemplo de las sales de amonio cuaternario. Entonces ven cómo ya de los de bajo nivel casi no pueden eliminar la mayoría de los microorganismos. Bueno, una vez introducidos los conceptos de esterilización, desinfección y sus métodos, vamos a clasificar a los materiales y equipos de trabajo en distintas categorías que tienen que ver con, en contacto con qué van a estar del paciente o del dador, y en consecuencia en qué estado tienen que estar. Si es crucial que estén estériles o no, o si solo tienen que estar desinfectados.
Entonces, vamos a ver en primer lugar que tenemos los que son críticos, que estos se van a introducir directamente en el cuerpo, la sangre o cualquier área del organismo que suele estar estéril, como pueden ser catéteres, agujas hipodérmicas, etc. Entonces, es evidente que hay un alto riesgo de producir una infección si estos objetos se encuentran contaminados en el momento de su uso. Entonces, para estos elementos, la esterilización debe ser algo crucial, tienen que estar estériles en los posibles por métodos térmicos, radiaciones o, de lo contrario, con algún desinfectante de alto nivel como el glutaraldehído. Entonces, estos elementos tienen que estar estériles, crucial importante. Después tenemos los elementos semicríticos que van a estar en contacto con las mucosas intactas, pero no la atraviesan. Entonces en este grupo pueden ser un ejemplo termómetros de uso rectal y oral, tubos endotraqueales, etc. Esto, lo más aconsejable es que estén estériles o que pueden ser desinfectados muchas veces con un desinfectante de alto o mediano nivel. Siempre a un posterior cuidadoso lavado con agua y detergente. Y finalmente tenemos los elementos no críticos que se encuentran en contacto con la piel sana, pero no con las mucosas. Acá tenemos algunos ejemplos, como puede ser el estetoscopio, algo muy importante, y estos digamos, tienen poca posibilidad de producir infecciones, pero sin embargo pueden funcionar como vectores mecánicos que transfieren gérmenes de un paciente a otro. Entonces, digamos, se considera suficiente el lavado con agua y detergente seguido de la aplicación de algún desinfectante de mediano nivel o bajo nivel. Ahora vamos a ver el concepto de antisepsia, que es el procedimiento por el cual un agente químico que por su baja toxicidad puede usarse sobre la piel o tejidos vivos para inhibir o destruir microorganismos. Esto tampoco es una destrucción de todos los microorganismos, o sea, no es a diferencia de lo que es la esterilización. Entonces, tenemos una primera diferencia con respecto a la esterilización, es decir, que no va a eliminar a todos los microorganismos, y una diferencia muy importante con lo que es la desinfección, que los antisépticos son agentes químicos que se van a usar sobre piel o tejidos vivos, por lo cual su toxicidad tiene que ser muy baja o nula. Entonces, las propiedades de un antiséptico: no debe ser tóxico para el organismo, algo que ya estuve comentando recién, o sea, para nuestro organismo, digamos. Debe tener un gran poder germicida y de rápida acción, debe tener una acción persistente y no debe descomponerse en presencia de materia orgánica. Entonces ahora vamos a ver ejemplos de antisépticos, algunos de ellos los nombramos en desinfección, pero que por su baja toxicidad van a poder ser utilizados como antisépticos. El primero de ellos que vamos a ver es un compuesto halogenado a base de yodo, el Pervinox, que actúa oxidando macromoléculas esenciales para la vida de los microorganismos. Este es muy utilizado para digamos, generar la antisepsia de zonas que van a ser digamos, injuriadas durante una cirugía o durante la toma de sangre, por ejemplo. Después tenemos otros compuestos oxidantes como el peróxido de hidrógeno, la oxigenada 10 volúmenes. Después tenemos el alcohol etílico, que el 70% es muy efectivo y también es utilizado antes de la toma de sangre, por ejemplo, para hacer lograr la asepsia de esa zona. Después tenemos álcalis orgánicos, que pueden ser jabones, que actúan a nivel de la membrana plasmática. Después mercurios orgánicos, como el mertiolate, mejor conocido, que, bueno, ya nombramos que compuestos mercuriales pueden unirse a grupos sulfidrilos de residuos de cisteína, de proteínas que van a ser esenciales para los microorganismos y de esta forma inhibir o destruir a estos microorganismos. Y después también, que ya lo nombramos, son sales de amonio cuaternario que también actúan a nivel de membrana plasmática. Una vez definidos los conceptos de esterilización, desinfección, antisepsia, haber definido a la bioseguridad como un conjunto de normas preventivas
para hacer frente a lo que es el riesgo biológico, es pertinente clasificar a los patógenos en distintos grupos de riesgo según algunos criterios, como son la patogenicidad del microorganismo, esto es la virulencia misma que tiene el microorganismo, el modo de transmisión y la variedad de huéspedes que hay para el mismo, la disponibilidad de medidas de prevención y la disponibilidad también de tratamientos eficaces. Entonces vamos a tener patógenos del grupo de riesgo 1, los cuales presentan un escaso o nulo riesgo individual y poblacional, y estos microorganismos tienen bajas probabilidades de provocar enfermedades. Ahí tenemos algunos ejemplos de bacterias como Bacillus subtilis o cepas de laboratorio de Escherichia coli. Después tenemos el grupo de riesgo 2, en el cual los microorganismos de este grupo ya presentan un riesgo individual moderado, ya vemos cómo se aumenta el riesgo individual. El poblacional sigue bajo, sin embargo. Estos patógenos pueden causar enfermedad, pero existen medidas preventivas, terapéuticas eficaces y el riesgo de propagación es limitado. Acá tenemos algunos ejemplos de bacterias, hongos, virus y parásitos de este grupo. Ya en el grupo de riesgo 3, el riesgo individual pasa a ser elevado, el poblacional sigue bajo, y los patógenos de este grupo pueden causar enfermedad grave, pero generalmente no se propagan de persona a persona, y sí existen medidas preventivas terapéuticas eficaces. Ahí tenemos algunos ejemplos. Y finalmente tenemos los del grupo de riesgo 4, estos patógenos presentan un riesgo individual y poblacional ya elevados. Estos patógenos suelen causar enfermedad grave y se transmiten muy fácilmente y normalmente no existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. Entonces, para trabajar con los patógenos pertenecientes a los diferentes grupos de riesgo, existen distintos niveles de bioseguridad que van a dar origen a distintos tipos de laboratorio que para su construcción van a tener que ver distintas características, o sea, criterios basados en las características del diseño en construcción, los medios de contención que tenga ese laboratorio, el equipo con el cual se va a trabajar, las prácticas y procedimientos de operación que son necesarios para trabajar con diferentes patógenos pertenecientes a distintos grupos de riesgo, ¿no? Entonces, vamos a ver que en general los patógenos del grupo de riesgo 1 se van a trabajar en un laboratorio de nivel de bioseguridad 1 y los del grupo 2 en un nivel de bioseguridad 2, los del grupo 3 en un nivel de bioseguridad 3 y los del 4 con el 4. Aunque ahora a continuación voy a hacer alguna salvedad con respecto a esto. En esta tabla podemos ver cómo el diseño de construcción de un laboratorio y también otras precauciones, como ser el tratamiento de fluentes o la ventilación, va a variar y va a ser más minuciosa y va a ser más estricta y, digamos, teniendo en cuenta las precauciones que haya que tener cuando los niveles de bioseguridad van aumentando, ¿sí? Esto quiere decir cuando se va a trabajar con patógenos del grupo de riesgo creciente. Podemos ver cómo el aislamiento del laboratorio no está indicado para trabajar en un nivel de bioseguridad 1 y 2, pero sí cuando es de un nivel de bioseguridad 3 y 4. Después, por ejemplo, la cámara de seguridad biológica no es necesaria para trabajar en un nivel de bioseguridad 1, es conveniente cuando es en nivel de bioseguridad es 2, y sí tiene que estar presente para trabajar en un nivel de bioseguridad 3 o 4. ¿Sí? Ven cómo todas las precauciones aumentan a medida que se aumenta el nivel de bioseguridad, lo que, digamos, aumenta porque vamos a trabajar con patógenos de grupo de riesgo cada vez creciendo. De lo que les dije anteriormente, me gustaría que sepan que los grupos de riesgo se relacionan, pero no se equiparan con el nivel de bioseguridad de los laboratorios destinados a trabajar con ellos, ¿sí? Yo les dije que en general se va a trabajar un patógeno del grupo de riesgo 1 en un nivel de bioseguridad y laboratorio de nivel 1 y así sucesivamente, pero no, esto, digamos, no siempre es así. Hay veces, por eso digo que se relacionan pero no se equiparan, no tiene que ser algo sistemático 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3 y 4 con 4. Esto va a depender de las prácticas a realizar y del criterio del profesional, ¿sí?
Entonces imaginen que ustedes están trabajando con un patógeno de grupo de riesgo 2 y por lo cual la cabina de seguridad biológica por ahí es conveniente, pero no es sí o sí que tiene que estar, pero el procedimiento que van a realizar, por ejemplo, puede generar muchos aerosoles, o sea, estos son microgotas que pueden infectarnos en alta concentración con ese patógeno. Entonces, en ese caso, puede ser mejor que se trabaje en un nivel de bioseguridad 3 en el que haya una cabina de seguridad biológica. Me parece que con este ejemplo queda claro cómo muchas veces queda a criterio del profesional evaluar si es necesario aumentar el nivel de bioseguridad por alguna práctica con respecto a un patógeno. En esta tabla vemos la relación de los grupos de riesgo con los niveles de bioseguridad, las prácticas y el equipo más apropiados según con qué patógenos pertenecientes a qué grupo de riesgo estemos trabajando. Y bueno, recuerden lo que les dije en la diapositiva anterior, que los grupos de riesgo se relacionan pero no se equiparan sistemáticamente con los niveles de bioseguridad, va a depender del criterio del profesional. Pero bueno, en esta tabla podemos ver que cómo los tipos de laboratorio, las prácticas que se realizan en ese laboratorio y después los equipos de seguridad necesarios van a ser un poco más rigurosas y se van a necesitar más cuidados a medida que aumentamos con el número de grupo de riesgo. Finalmente vamos a ver normas de bioseguridad, las cuales deben ser cumplidas en forma estricta, evitando pensar a mí no me va a pasar y por eso no cumplo esta norma. Esa es justamente la actitud que hace que surjan accidentes y que pueden tener consecuencias muy graves. La primera que vemos acá es mantenga el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo. Entonces recuerden cuán importante es mantener la limpieza para que el ambiente sea seguro. La limpieza debe preceder a los procedimientos de esterilización y desinfección de los objetos a trabajar. Recuerden cuán importante es la limpieza. Después, evite fumar, beber y comer cualquier alimento en el sitio de trabajo. No guarde alimentos ni sustancias contaminantes o químicos en las heladeras ni en los equipos de refrigeración. Imaginen que esto puede, digamos, tener una consecuencia muy grave si guardan alimentos que después van a comer con muestras biológicas, por ejemplo. Imagínense lo peligroso que puede llegar a ser esto. Maneje a todo paciente dador como potencialmente infectado. Esto se desprende del principio de universalidad de la bioseguridad. Otra norma de bioseguridad muy importante es lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento o si se tiene contacto con material patógeno y después del contacto con pacientes o donantes. El lavado de manos es la medida básica más importante y a la vez súper simple para prevenir la cadena de transmisión de los microorganismos, así como para prevenir infecciones intrahospitalarias o en el banco de sangre. ¿Sí? Este lavado, digamos, no es un lavado así nomás con agua, sino que debe durar unos 20 segundos y que la cantidad de jabón que uno se aplica debe ser suficiente para que el lavado ocurra en todas las partes de la mano para así poder barrer con toda la microbiota normal que esté en la piel de las manos, que pudo haber provenido también de haber tocado objetos que poseían microorganismos potencialmente patógenos. Por eso es muy importante. Podemos usar jabón común para lo que es el lavado de manos doméstico, pero también existen otros jabones u otros también antisépticos que son utilizados, ya que no solo el lavado de manos doméstico es el único lavado de manos que existe, sino también podemos hablar del lavado de manos clínico, que es el que el personal de salud realiza antes y después de contactar pacientes. En este caso puede ser que se use algún jabón germicida. O también tenemos el lavado de manos quirúrgico, que es el que se efectúa antes de un procedimiento que involucra manipular material estéril que va a penetrar en los tejidos, ¿no? Antes de una cirugía, imaginemos, y que en este caso es muy común que el lavado de manos sea con un agente como antiséptico como Pervinox. Después, por otro lado, tenemos otra norma de bioseguridad que es el uso de guantes de látex en la manipulación de elementos biológicos, instrumental o equipo contaminado. Una vez usados deben ser descartados como residuos patológicos. Luego de retirados los guantes debe procederse al lavado de manos también. Y recuerden, el uso de guantes de látex depende del
es una barrera, ¿no? Desprende del principio de la bioseguridad, que es el uso de barreras, así que es muy importante. Recordar utilizar un par de guantes por paciente y dador. Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte de su cuerpo y de manipular objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento. Ahí vemos una foto de alguien usando su celular con la mano enguantada. Imagínense que ese celular después va a ir a parar a, no sé, la mesa de su casa cuando están comiendo, y que este celular tuvo contacto con el guante que están manipulando muestras, en este caso, ¿sí? Sumamente importante no tocar nada que no corresponda al procedimiento de trabajo con el que se está realizando con las manos enguantadas. Emplee mascarillas y protectores oculares, batas o cubiertas plásticas durante procedimientos que puedan generar salpicaduras, gotitas, aerosoles de sangre u otros líquidos orgánicos. De nuevo acá, esta norma viene del principio del uso de barreras de la bioseguridad, son todas barreras mecánicas. Evite deambular con los elementos de protección personal por otros lugares que no sean los de su trabajo. Muy importante porque están actuando como un vector que puede transmitir esos microorganismos de un lugar a otro, y en esos otros lugares que deberían estar libres de estos microorganismos los estaríamos llevando, ¿sí? Entonces es muy importante no deambular por lugares que no deberían ser con estos objetos que estamos usando como barreras mecánicas. Otra norma, mantenga los elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso, ¿no? Los materiales que uno va a utilizar tienen que estar siempre bien higienizados, bien desinfectados y en buen uso para evitar que fallen estas barreras. Después, evitar la atención directa de pacientes y odadores si usted presenta lesiones exudativas o algún otro tipo de lesión de piel hasta tanto hayan desaparecido. Si tenemos la piel dañada, es la barrera primaria que tenemos contra el ingreso de microorganismos a nuestro sistema, entonces deberíamos evitar atender directamente a pacientes y odadores si presentamos estas lesiones. Otra norma de bioseguridad muy importante es la de mantener actualizado el esquema de vacunación contra hepatitis B, la cual es una enfermedad viral que se transmite por sangre, para la cual se cuenta con una vacuna. Por lo tanto, es de vital importancia que el personal de salud en un banco de sangre mantenga actualizado su esquema de vacunación. La inmunización activa es en sí mismo una barrera también. Las mujeres embarazadas deberán cumplir estrictamente las normas de bioseguridad y, de ser posible, reubicarse en áreas de menor riesgo. Esto es así ya que son personas de riesgo porque el estado de embarazo es un estado de inmunotolerancia en el cual el sistema inmune está un poco menos activo. Después, por otro lado, utilizar las técnicas correctas en la realización de todo procedimiento. Aplique en todo procedimiento las normas de asepsia necesarias. Esto es, acá tenemos en la imagen de la toma de sangre, en el cual esa piel debió ser antes tratada con un antiséptico para barrer con toda la microbiota normal de la piel que podría ser introducida al torrente sanguíneo si no está bien desinfectada. Ahora vamos a ver algunas normas de bioseguridad relacionadas con la manipulación de elementos cortopunzantes. Tenemos la primera: maneje con estricta precaución elementos cortopunzantes y dispóngalos en recipientes a prueba de perforaciones. Estos son estos recipientes que vemos ahí al lado de esta norma de bioseguridad, que son de un plástico resistente. Obviamente no pueden ir a bolsa roja, ya que una bolsa de plástico va a ser perforada por el cortopunzante. Entonces, los que son para reutilizar, puede ser una pipeta de vidrio que haya que reutilizar, se deben someter a los procesos de desinfección y esterilización correspondientes. Y los que se van a desechar se los coloca en recipientes con lavandina al 5% durante por lo menos 30 minutos y luego se desechan. Evite desenfundar manualmente la aguja de la jeringa, para ello utilice la pinza adecuada y solamente gire la jeringa y descártela en el recipiente de resistentes e irrompibles. Absténgase de colocar el protector a la aguja con la mano, no se pone el capuchón. No cambie elementos cortopunzantes de un recipiente a otro y evitar reutilizar material contaminado. Ahora bien, imaginen que se pueden romper los instrumentos con los cuales
se trabajan, como por ejemplo una centrífuga, que es la que vemos ahí, con la que esa persona está trabajando, y que requiere reparación. Pero todos estos equipos en el banco de sangre pueden haber tenido contacto directo con algún fluido biológico, entre alguna salpicadura, por ejemplo. Entonces, todo equipo que requiere reparación técnica debe ser llevado previa desinfección y limpieza. Después, realice la desinfección y limpieza de las superficies, elementos y equipos de trabajo al final de cada procedimiento y al final de cada jornada, por derrames sobre la superficie de trabajo de algún material biológico, cubrir con material absorbente, luego vertir lavandina al 5% sobre el mismo por unos 30 minutos, limpiar nuevamente la superficie con el desinfectante y luego con agua y jabón. En el caso de ruptura de material de vidrio contaminado, recoger los vidrios con escoba y pala, nunca con las manos porque pueden cortar. Ahora, algunas normas de bioseguridad relacionadas al transporte de muestras biológicas. La primera de ellas es: los recipientes para el transporte de muestras deben ser de material irrompible y cierre hermético e identificarse con el logo de material biológico. Después, otra de ellas es: manipule, transporte y envíe las muestras disponiéndolas en recipientes seguros con tapas y debidamente rotuladas, empleando gradillas limpias para su transporte. Las gradillas, a su vez, se transportarán en recipientes herméticos de plástico o acrílico que retengan fugas o derrames accidentales. Además, deben ser fácilmente lavables. Por contaminación externa accidental del recipiente, este debe lavarse con lavandina al 5% y secarse. Con respecto al acceso a las zonas en las cuales se trabaja con estos fluidos biológicos, debe restringirse el ingreso a áreas de riesgo biológico a personal no autorizado y a los niños. Los trabajadores sometidos a tratamientos con inmunosupresores, como trasplantados por ejemplo, no deben trabajar en áreas de riesgo biológico porque son personas de riesgo, ¿sí? Después, conservar las puertas cerradas y evitar el ingreso de personas ajenas al área, y si esto ocurre por fuerza mayor, estas deben ser informadas sobre los posibles riesgos y deberán cumplir las normas de bioseguridad exigidas dentro del laboratorio. Finalmente, vamos a ver esta norma de bioseguridad relacionada a cómo desechar, cómo eliminar los desechos patológicos. Los contenidos de bolsa de sangre se descartan en la unidad sanitaria, así como otros materiales patogénicos, en bolsas resistentes de color rojo, el cual es el color para los residuos patogénicos, a diferencia de lo que son las bolsas negras, que son para residuos domiciliarios, y las bolsas amarillas, que son para residuos químicos. Entonces, estas bolsas en algunos lugares pueden autoclavarse previamente a que las empresas se las lleven para incinerar.